Ocurrió delante de todos. Mi hermana sollozaba en los brazos de mamá, señalándome con dedos temblorosos. Robó el dinero de papá, dijo Jade, con la voz tan alta que los vecinos la oyeron. La voz de mi padre resonó por toda la casa. Fuera. Nadie me miró, ni siquiera mamá. Tenía 16 años, estaba descalza en el porche mientras la lluvia me empapaba la camisa, con el corazón latiendo más fuerte que su ira. No grité. No supliqué. Simplemente caminé hacia la oscuridad, aferrándome a lo único que me quedaba, mi verdad. Semanas después, cuando ella presumió de lo que había hecho, alguien más escuchó cada palabra. Y eso lo cambió todo. En aquel entonces, nos parecíamos a cualquier otra familia de nuestro tranquilo barrio de Ohio. Césped impecablemente cortado, porche blanco, calabazas en las escaleras cada otoño. Desde fuera, los Smith eran personas serias, educadas y comunes. Sin embargo, por dentro, siempre había una balanza que yo jamás podía equilibrar. Papá trabajaba muchas horas en el taller mecánico y medía el valor por la obediencia. Mamá mantenía la casa impecable y odiaba armar un escándalo. Hallie, mi hermana pequeña, era la tierna. Sabía llorar lo justo para derretir el corazón de todos. ¿Y yo? Yo era la triunfadora silenciosa, la que creía que el amor se ganaba haciendo todo bien. Recuerdo los sábados por la mañana cuando preparaba panqueques para todos mientras papá leía el periódico. Si Hallie quemaba el suyo, se reía y decía que todavía estaba aprendiendo. Si me saltaba un punto en la encimera, suspiraba como si le hubiera arruinado el día. Cuando traía a casa una cinta de arte de la escuela, mamá me decía, qué bien, Jade, pero deberías centrarte en temas de verdad. Pero cuando Hallie consiguió un papel secundario en una obra navideña, lo filmó como si fuera un estreno de Hollywood. Papá incluso imprimió volantes para repartir en la iglesia. Me dije a mí misma que eso era simplemente criar hijos, que cada familia tenía sus favoritos. Sonreí, recogí lo que Hallie dejaba y me recordé que éramos hermanas, no rivales. Ella tomaba prestados mis suéteres, los dejaba manchados, y aún así yo doblaba su ropa. Se olvidaba de hacer la tarea, y yo la ayudaba a terminarla antes de acostarse. Pensaba que la amabilidad podía arreglarlo todo. Pensaba que ser la buena importaba. Esa ilusión se fue resquebrajando poco a poco, pequeños detalles como mamá me hacía callar si corregía a Hallie, o como el rostro de papá se suavizaba solo cuando ella hablaba. Una noche, durante la cena, Hallie derramó jugo de uva sobre la mesa. Salpicó mi cuaderno de dibujo. Me quedé paralizada. Papá me espetó, no exageres. Luego le sonrió. No pasa nada, cariño. Los accidentes pasan. Me temblaban las manos mientras secaba las páginas, fingiendo que no me dolía. Fue entonces cuando me di cuenta de algo simple pero brutal. Mi lugar en esa casa no era para ser amada. Era para que amarla fuera más fácil para todos los demás. Y aún así me quedé callada, porque así era la paz en nuestra familia, silencio envuelto en sonrisas. A medida que crecíamos, todo se volvía más claro. Hallie era el sol y yo la sombra que la hacía brillar aún más. Cada cumplido que le hacía venía acompañado de una comparación discreta dirigida a mí. Cuando sacaba unas en matemáticas, papá decía que solo necesitaba tiempo. Cuando yo traía a casa una A, me decía, no presumas. En la iglesia, la gente decía, tus hijas son tan diferentes. Mamá siempre se reía. Sí, una es un ángel, la otra es artística. Sabía a qué se refería. Artística, era su forma educada de decir, difícil. Seguí intentando ganármelas. Me quedaba después de clase para ayudar a los profesores a limpiar el aula de arte. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca. Incluso ayudé a mamá a decorar para el cumpleaños de Hallie, globos, pastelitos, brillantina por todo el suelo. Cuando llegaron los invitados, mamá me llevó aparte y me susurró, no salgas en las fotos, cariño. Que sea ella la que protagonice. Asentí, fingiendo que no importaba. Pero cuando el flash de la cámara se disparó y yo no salí en el encuadre, algo dentro de mí se quebró. Esa noche, durante la cena, papá le sirvió a Hallie otro vaso de refresco, le alborotó el pelo y dijo, es un encanto. Nunca nos causa problemas. Me reí demasiado bajo, porque la alternativa era llorar. Luego vinieron los rumores en la escuela. Alguien, probablemente Hallie, les dijo a sus amigas que estaba celosa, que siempre necesitaba atención. La gente empezó a verme de otra manera, esperando que les diera la razón. Me esforcé más por mantenerme invisible. Casi funcionó, hasta que desapareció el dinero. Era sábado. Papá había estado ahorrando para una pieza de coche nueva, con el dinero guardado en un sobre en su escritorio. Lo vi contarlo una vez, casi $200. Esa noche, Hallie entró en mi habitación con los ojos enrojecidos. Papá está furioso, dijo con la voz temblorosa. No encuentra el dinero.
Me puse de pie, alarmado. Quizás lo perdió. Dudó un momento, y luego me miró como una serpiente que evalúa a su presa. Deberías hablar con él antes de que se entere. Minutos después, papá irrumpió en mi habitación, con las venas visibles en la sien. ¿Dónde está? Ladró. Parpadeé. ¿Qué? Abrió los cajones de un tirón, apartó mi ropa, hasta que su mano llegó debajo de mi almohada. El sobre. Se me congeló la respiración. Hallie jadeó detrás de él, en el momento justo. Le dije que no lo hiciera, papá, gritó. Le dije que no valía la pena. Mamá se tapó la boca. El rostro de papá se puso colorado de furia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo con la voz temblorosa. Papá, yo no. Basta. La palabra golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Recuerdo el silencio posterior, ese que zumba en tu cabeza. Recuerdo las lágrimas de Hallie cayendo al suelo. Recuerdo el latido de mi propio corazón, salvaje e impotente. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no había espacio para la verdad en esa casa. Las mentiras se habían arraigado demasiado. Más tarde esa noche, los oí susurrar abajo. La voz de papá, baja, llena de vergüenza. La de mamá, aguda, frenética. Los sollozos de Hallie entre ellos, como signos de puntuación. Me quedé en las escaleras, agarrada a la barandilla, escuchando a mi propia familia planear mi exilio. Tiene que aprender una lección, dijo papá. Quizás cambie, respondió mamá. Me da miedo, susurró Hallie. Quería gritar que seguía siendo su hija, pero al mirar el oscuro pasillo, entendí algo más. Dijera lo que dijera, ya habían elegido la versión de mí que querían creer. Y yo no estaba en ella. Sucedió 3 noches después. El viento de octubre aullaba afuera, sacudiendo las ventanas mientras yo estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, dibujando bajo la suave lámpara del escritorio. El olor a virutas de lápiz, el sonido de mi lista de reproducción, todo se sentía en silencio. Entonces la puerta se abrió de golpe. Papá entró furioso, con la cara roja. Mamá lo siguió, abrazando a Hallie, que parecía pequeña y temblaba en sus brazos. Confesó, dijo mamá en voz baja, con la voz temblorosa. Te vio llevártelo. Mi lápiz se cayó de la cama. Por un segundo, mi mente se quedó en blanco. ¿Tomar qué? Susurré. Papá me puso el sobre arrugado en la cara. El dinero. No te hagas la tonta. Yo no. No me dejó terminar. Arrancó la manta de mi cama, volteó la almohada, y allí estaba, un sobre lleno de dinero que nunca había visto. Se me encogió el corazón tanto que ni siquiera podía respirar. Hallie se tapó la boca, con los ojos abiertos y húmedos. Lo siento, Jade, sollozó. No quería decírselo, pero ya no podía ocultarlo. Me giré hacia ella, atónita. Tú lo pusiste ahí, ¿verdad? La mano de papá golpeó mi escritorio con tanta fuerza que la lámpara parpadeó. Cuidado con el tono, ladró. Deberías estar avergonzada. Mamá me miró con los labios temblorosos. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿A tu hermana? El mundo se desdibujó. Mi voz salió entrecortada. No robé nada. Tienen que creerme. Pero no lo hicieron. La decisión ya estaba escrita en sus rostros. Papá agarró una bolsa de basura negra, metió dentro lo que creía que eran mis cosas, calcetines, un suéter, unos vaqueros, y me la apretó contra el pecho. Sal de aquí. Esta casa no alberga ladrones. Me quedé mirándolo, con los dedos entumecidos por el plástico. Papá, por favor, vete, dijo. Ahora mismo. Mamá no habló. Solo abrazó a Hallie con más fuerza y susurró, tranquila, cariño. Mamá está aquí. Nunca olvidaré cómo me miró Hallie entonces, cómo sus lágrimas se detuvieron de repente, cómo la comisura de su boca se curvó hacia arriba por un instante. Una sonrisa, pequeña y cruel. Y en ese momento, lo supe. La puerta principal se abrió. Un aire frío entró a raudales, atravesándome la piel como si fuera cristal. La luz del porche brilló tras ellos mientras papá me empujaba. La bolsa de basura cayó al suelo con un golpe sordo. Mis pies descalzos tocaron el hormigón helado y contuve un grito ahogado. La puerta se cerró de golpe. El cerrojo hizo clic. Silencio. Durante un buen rato, me quedé allí parado, mirando la veta de la madera de la puerta, la luz que se filtraba por la rendija inferior. Pensé en llamar, en gritar hasta que alguien me escuchara. Pero algo dentro de mí se quebró. Sabía que aunque gritara hasta quedarme sin voz, nadie volvería a abrir esa puerta. Así que me di la vuelta. La noche era gélida, el viento me atravesaba el fino pijama. Mi aliento se convertía en nubes blancas al salir del porche a la calle. El asfalto me quemaba como fuego bajo los pies, pero seguí caminando. Las hojas arañaban la acera. La luna estaba baja, y a lo lejos, un perro ladró una vez y se quedó en silencio. Para cuando llegué al pequeño parque cerca de la escuela, me temblaban las piernas. Me senté en un banco frío,
abrazando la bolsa de basura contra el pecho. Dentro, sentía la esquina de mi cuaderno de dibujo presionando contra mis costillas, una pequeña parte de lo que solía ser. Durante horas, vi parpadear las farolas, con el cuerpo temblando sin control. Y cuando el amanecer finalmente se desvaneció en el horizonte, un pensamiento me rondaba la cabeza, firme y frío. Si pudieron deshacerse de mí tan fácilmente, entonces aprendería a vivir sin ellos. Las primeras noches se mezclaban, bancos del parque, paradas de autobús, la escalera vacía de la biblioteca. Aprendí a ser invisible. Me sentaba en el rincón más alejado de la biblioteca hasta que cerraban, fingiendo leer. Cuando el personal apagaba las luces, volvía a entrar a escondidas, me acurrucaba detrás de la vieja estantería y me envolvía las rodillas con la chaqueta. El zumbido del ventilador se convirtió en mi canción de cuna. A veces iba a la gasolinera calle abajo, donde el dependiente había dejado de hacer preguntas. Apoyaba la cabeza en la mesa de plástico cerca de la ventana, el olor a gasolina y café quemado impregnaba el aire. Cada vez que sonaba la puerta, me estremecía, esperando la voz de mi padre. Nunca llegó. Los días pasaban así, tranquilos, hambrientos, fríos. Y entonces, una tarde, la vi. La abuela Maggie, parada afuera de la biblioteca con su abrigo gris y una bolsa de papel en la mano. «Parece que no has comido», dijo en voz baja. Me quedé paralizada, aterrorizada de que me regañara y me arrastrara a casa. Pero simplemente me entregó la bolsa, sándwiches, una manzana y un billete de $20 doblado. «Quédate donde estás, Jade. Déjame encargarme de esto». No entendí lo que quería decir entonces, pero lo entendería. 2 semanas después, me enteré de que había ido a una cena familiar en su casa. Mis padres estaban allí, orgullosos de su buena hija. Hallie se reía, mostrando fotos en su teléfono, la estrella de la noche. Y fue entonces cuando lo dijo, las palabras que lo cambiaron todo. «No te vas a creer lo que saqué», presumió, sonriéndole con sorna a su prima por FaceTime. Le metí el dinero debajo de la almohada y lloré un poco. Se lo tragaron. Ya no está. Problema resuelto. La abuela escuchó cada palabra. No interrumpió. Ni siquiera parpadeó. Tomó su iPad en silencio, pulsó el botón de grabar y dejó que la verdad se soltara sola. A la mañana siguiente, le envió un mensaje a mamá: «Nos vemos en la iglesia después del servicio». Sola. No me enteré de todo esto hasta más tarde. Pero ese día, mientras yo dibujaba en la biblioteca con los dedos entumecidos, la abuela los confrontaba. Puso la grabación en la pequeña sala de oración detrás del altar. La voz de Hallie resonaba en las paredes. Cada palabra cruel, cada risita. Mamá rompió a llorar. Papá palideció. La abuela no gritó. Simplemente dijo: «Abandonaste a una niña por una mentira. Ahora lo arreglarás». Esa tarde, ya no tenían otra opción. La abuela les obligó a publicar una disculpa pública en Facebook, en el grupo de la iglesia e incluso le envió un correo electrónico al director de mi escuela. Mi nombre quedó limpio en cuestión de horas. La misma gente que murmuraba a mis espaldas ahora escribía comentarios como: «Pobre Jade» y «¿Cómo pudieron?». El teléfono de papá no paraba de vibrar. Mamá no podía salir de casa. ¿Y Hallie? Se quedó en su habitación, con las cortinas corridas. Esa noche, mi abuela vino a buscarme. Cuando la vi en la puerta de la biblioteca, dejé caer el lápiz y corrí. Me abrazó fuerte y me susurró: «Ya no tienes que defenderte. La verdad habló por ti». Más tarde, en la cálida cocina, con una sopa y la suave luz de la lámpara, por fin me permití llorar. No de dolor, sino de alivio. Por primera vez en semanas, no era invisible. Mi abuela me mantuvo con ella después de eso. Su casa de ladrillo rojo olía a canela y café, y todas las mañanas tarareaba mientras freía huevos, fingiendo no darse cuenta cuando me quedaba en la puerta solo para asegurarse de que era real. No me pidió que perdonara a nadie. Solo dijo: «Deja que la verdad haga lo que debe hacer, curarte, no encadenarte». En la escuela, los profesores que antes me evitaban ahora me miraban a los ojos. Mi profesor de inglés me dejó una nota en el escritorio: «Lo siento. Debí haber preguntado, no haberlo supuesto». No necesitaba más. Hallie me evitó por completo, caminando en dirección contraria por el pasillo. En la iglesia, la gente susurraba, pero esta vez el peso no recaía sobre mí. Recaía sobre los suyos. Un fin de semana, mi abuela me trajo unas zapatillas nuevas para correr, azul marino con cordones blancos. «Necesitas volver a sentir el suelo», me dijo. Empecé a correr por las mañanas por calles tranquilas, pasando junto a casas que aún dormían. El aire era puro y limpio. Cada paso era como reclamar algo que habían tomado. Un mes después, papá intentó llamar. Me quedé mirando su nombre brillando en la pantalla, el mismo nombre que una vez me mandó salir al frío. No respondí.
Algunas puertas, una vez cerradas, deberían permanecer así. Ahora estoy sentada en el porche de la abuela, con el cuaderno de dibujo abierto sobre las rodillas, mientras el sol se esconde tras los arces. Sopla el mismo viento de octubre, pero ya no aprieta. Dibujo la escena, la luz derramándose por el jardín, las hojas arremolinándose como diminutas chispas doradas, y sonrío. Antes creían que echarme me borraría. En cambio, me liberó.